Arrancamos. Ahí estamos. Hola, les damos la bienvenida a una nueva jornada de Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas 3. Hoy, un día muy especial, tendremos dos conferencias y la primera de ellas, aquí estamos con María García Pérez. Es un gusto, un honor enorme tenerte con nosotros, María. Así que te saludo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Manuel. Saludos. Vos sabés que yo siempre que hago la presentación, no sé por qué, pero no me presento, debería hacerlo. Le decía la otra vez al conferencista anterior, asumo que alguien me conoce, lo cual es temerario, pero eh, bueno, es realmente un Adelante, gusto. por mí adelante. Ah, Juan Manuel Spinelli. Eh, es un gusto tenerte, María, con nosotros, como te decía. Eh, Es súper prometedor el título de tu trabajo. Estamos con mucha expectativa por escucharlo, por charlar. Así que, si te parece, sin más prolegómenos, te presento. Ujú. Bueno, María García Pérez hoy nos va a hablar de Porcelana y Volcán, resistir al presente en Gilles Deleuze. María García Pérez es doctora en filosofía por la Universidad de Granada, profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, profesora colaboradora en el Máster en Filosofía para los Retos Contemporáneos de la Universidad Abierta de Cataluña, autora del libro Políticas del Amor, editado por la Universidad de Granada, y de diversas publicaciones en revistas científicas de ámbito internacional en el área de filosofía y filosofía moral y política. Además, es miembro del comité editorial de la revista Pensamiento al Margen y del grupo de investigación MUSOL, Filosofía para los Retos Contemporáneos, entre otros. Sus líneas de investigación fundamentales son ontología política, pensamiento francés de la diferencia, biopolítica e impolítica. Bueno, nada, María, la verdad, genial, y bueno, estamos con muchísima ganas de escucharte, así que adelante, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Juan Manuel, por organizar este ciclo de conferencias por supuesto, por invitarme a este magnífico ciclo de conferencias, de verdad, para tener la oportunidad de conversar, ¿no? en este marco que nos ofreces. Eh, con esta intervención, con el título que bien has mencionado, Porcelana y Volcán, resistir al presente en Gilles Deleuze, lo que trataré de mostrar, caminando de lo ontológico a lo político, es que la distinción entre utopías de inmanencia y utopías de trascendencia, sostenida por Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, puede profundizarse en el análisis de la temporalidad que alberga Gilles Deleuze desde sus primeras obras en solitario, atravesadas por el influjo fundamentalmente de Bergson y de Nietzsche. Este análisis, a su vez, me servirá como contrapunto crítico para analizar las tendencias aceleradoras del capitalismo tardomoderno. Enlazando con lo anterior, esto es, con el análisis de la temporalidad deleuziana y sus consecuencias en la teoría sociopolítica, en síntesis disyunta ya, obviamente, con Félix Guattari, lo que trataré de sostener en un segundo momento es que el único modo de creación utópica que permite la aceleración contemporánea es precisamente la de la generación de utopías de trascendencia, no utopías de inmanencia, por supuesto. Por tanto, paradójicamente, más que desecar las energías utópicas, las potencias transformadoras, la aceleración conllevaría promesas de salvación intramundanas que constituyen su motor. Una suerte de nueva teología política para un mundo desencantado. Es este, a mi juicio, uno de los lugares en que se juega la emergencia de los actuales autoritarismos. Comienzo entonces, para desplegar la cuestión y llegar al tema de la aceleración y los nuevos autoritarismos, por el problema del tiempo, tal y como lo planteó Deleuze.
Bien, se puede decir que el problema del tiempo en Deleuze constituye aquello que él mismo atribuyó a su lectura de Spinoza. Esto es, no un inicio o un final, un origen o una meta de su reflexión, sino algo que se encuentra en medio, siempre en medio, ¿no? Algo con lo que no dejamos de tropezar, pero que a la vez va desplazándose y haciendo germinar sus conceptos más reconocibles, también ya en conexión con Guattari: caosmos, rizoma, nomadismo. Mezcla de concepto y afecto, el tiempo deleuziano, como la filosofía de Spinoza en esta conexión entre ambos pensadores, no dejará de moverse y de hacer germinar pasiones que siempre se pretenden alegres y que se distinguen de las pasiones tristes propias del nihilismo. Me detengo para empezar a analizar el problema del tiempo, que como digo está en medio, siempre tropezamos con él, en la obra de Deleuze y Guattari. Me detengo para empezar en la serie 22 de Lógica del Sentido, titulada Porcelana y Volcán, y dedicada a la novela o al conjunto de ensayos autobiográficos de Scott Fitzgerald, y con el título de Crack Up, escrita en 1936. Deleuze comienza allí con la misma frase con la que Fitzgerald comienza su obra. Dice Fitzgerald, dice Deleuze, evidentemente toda vida es un proceso de demolición. Como en las obras de Bacon, que Deleuze luego analizará más tarde en Lógica de la Sensación, la deformación, dice Deleuze, la precisión deformante, tiene aquí un papel decisivo, en este caso la deformación como una demolición de una vida arrasada, la del propio Fitzgerald, presa de la enfermedad mental y el alcoholismo. Este es el núcleo de este conjunto de ensayos de Fitzgerald autobiográficos, ¿no? La pregunta allí, continúa Deleuze, la pregunta que insiste en este escrito autobiográfico sería la siguiente. ¿Qué pasó entre dos puntos de mi vida? ¿Qué ocurrió antes de la ruina y me ha traído hasta ella? ¿Qué pasó para que me aconteciera esta terrible demolición? La novela o el escrito autobiográfico de Fitzgerald mostraría que para responder a la pregunta no hacemos otra cosa que buscar en los recuerdos, de manera denodada, la razón de este paso, de este pasar. Apelamos entonces a la memoria psicológica, esa que nos habla de nuestra historia personal, interior y hasta de la historia colectiva, exterior, y en ella creemos encontrar causas. Pero esta interrogación, este qué pasó, llevado hasta el final, implica, para Deleuze, siguiendo en el fondo a Bergson, un salto de lo psicológico a lo ontológico. Esto es, a la pregunta ontológica por el pasaje mismo que desborda la causalidad. Me rompí como un plato viejo, cita de nuevo Deleuze a Fitzgerald. Las razones estaban ahí, continúa Deleuze recordando el escrito, la novela de Fitzgerald. Sucedieron muchas cosas, tanto en el interior como en el exterior. La depresión, la enfermedad, todo esto al interior, la guerra, la crisis económica, todo esto al exterior. Sin embargo, todos estos accidentes ruidosos, así los califica Deleuze, no son suficientes para explicar el pasaje. El problema del pasaje no se resuelve en lo psicológico, ni siquiera en aquello que denominamos la historia, sino que es de otra naturaleza más vasta e impersonal. Por eso, Deleuze posa su atención aquí en el tránsito de la imagen del plato roto, me rompí como un plato roto, de la porcelana quebrada, imagen de lo íntimo, lo personal, lo biográfico, a una imagen geológica, cósmica, el volcán, que en la novela de Fitzgerald se correspondería con la imagen que trae este autor del Gran Cañón. Símbolo metafórico clave que refleja la crisis personal y emocional del autor, Fitzgerald utiliza el Gran Cañón para expresar la enormidad de sus propios desafíos internos y el sentido de pérdida que experimenta. Desde luego, este uso simbólico del paisaje natural resalta la magnitud de las luchas emocionales y existenciales que enfrentaría el autor a lo largo del texto. Pero Deleuze observa algo más. Fitzgerald, el literato, artista Fitzgerald, estaría en condiciones de dar el salto de lo psicológico a lo ontológico, de la grieta del plato, de la porcelana del plato, a la grieta del volcán, al Gran Cañón. Hay salto, pero es un salto que, a su vez,
en que a su vez lo psicológico y lo ontológico quedan conectados, porque asegura Deleuze, solo captamos esa gran grieta silenciosa, solo podemos dar el salto cuando la grieta se encarna en nuestro cuerpo, en su efectuación dolorosa, en nuestras demoliciones cotidianas, en nuestra fragilidad de porcelana. No obstante, la tarea de la filosofía, como dijo Bergson, consiste en el salto mismo. La filosofía es ontología. Cito un extracto de Bergson recogido por el propio Deleuze en la compilación que hizo en Memoria y Vida, ¿no? Esta pequeña obra Memoria y Vida que recoge textos de Bergson por parte del propio Deleuze. Dice Bergson y recoge Deleuze. Nuestra duración no es un instante que reemplaza a otro instante. No habría entonces nunca más que presente. El amontonamiento del pasado prosigue sin tregua. Sin duda, en todo instante nos sigue todo entero. Lo que desde nuestra primera infancia hemos sentido, pensado, querido, está ahí inclinándose sobre el presente con el que va a reunirse presionando contra la puerta de la conciencia que querría dejarlo fuera para proporcionar por último un trabajo útil. Todo lo más, los recuerdos de lujo logran pasar de contrabando por la puerta entreabierta. Estos mensajeros del inconsciente nos advierten de cuánto tras nosotros arrastramos sin saberlo. Busquemos entonces en lo más hondo de nosotros mismos, el punto en que nos sentimos más interiores a nuestra propia vida. Es en la pura duración donde nos sumimos entonces. Una duración que en el pasado, siempre en marcha, se dilata sin cesar en un presente absolutamente nuevo. Bueno, esto es bellísimo, ¿no? Este fragmento que rescata Deleuze de Bergson. Así tenemos el análisis de la memoria psicológica en Bergson, del pasado vinculado al yo, que lo trae en el modo del recuerdo, rescatando fragmentos de su vida subjetiva, íntima, biográfica. Camina hacia una comprensión más amplia y profunda del pasado, en tanto pasado ontológico y cósmico. El pasado todo entero y siempre en crecimiento gravita sobre el presente. Es la famosa imagen del cono invertido que Bergson utiliza para explicar el presente como vértice, como punto más contraído sobre el que recae todo el pasado en expansión. Y este punto del presente supone la actualización de ese pasado que se repite sin cesar, punto actualizador del presente que compondría la unidad viva a la que llamamos tiempo y a la que Bergson llamó duración. Pero más aún, lo que rescata Deleuze del análisis bersoniano del tiempo es el paso de una concepción de un tiempo extenso, numérico, cuantitativo, el cual organiza la memoria representacional ligada al sujeto en base a un principio de causalidad, a un tiempo intenso que desborda y precede al sujeto. Por eso, la frase primera con la que empieza Deleuze y empieza Fitzgerald, toda vida es un proceso de demolición. No mi vida, sino toda vida. Para Deleuze, el pensamiento occidental ha privilegiado una visión mecanicista y determinista que no da cuenta de la verdadera naturaleza del cambio y la creación. Este tiempo cuantitativo o espacializado sería un tiempo muerto. Además, estas dos imágenes o metáforas, porcelana y volcán, corresponden a la doble lectura del tiempo que lleva a cabo Deleuze en Lógica del sentido, Cronos y Aion. Cronos es porcelana, Aion es volcán. Cronos, dice Deleuze, es limitado e infinito. Aion es ilimitado como el pasado y el futuro, pero finito como el instante. Aion es la verdad eterna del tiempo. Prosigo yo. Aion es el dios del tiempo por el cual el ser no se agota en el ser presente, esto es, en esa concepción del tiempo como línea de presentes anteriores o posteriores, tiempo discreto o extenso. Antes bien, es el dios del pasado futuro que hace que el presente se escamotee a su presencia, que el presente pase, que se divida en pasado futuro sin remisión, cambiando de naturaleza. Es un tiempo intenso. Afirma Deleuze, esquivando el presente, según Aion, únicamente el pasado y el futuro insisten o subsisten en el tiempo. En lugar de un presente que reabsorbe el pasado y el futuro, un pasado y un futuro que dividen el presente en cada instante.
Por tanto, por su lado, Ion es finito porque no es divisible en términos de extensión, porque no se divide sin cambiar de naturaleza, y es ilimitado, carece de límite, porque es el dios de las transformaciones. Tiempo-creación, tiempo intenso. Cronos, en cambio, sí es divisible en términos de extensión, es diferencia de grado, de ahí que sea infinito. Cronos es el dios del presente, es el tiempo de los cuerpos y los estados de cosas, dios de la existencia actual, del pasado como antiguo presente y del futuro como presente que vendrá, línea homogénea de instantes discretos por el que las identidades se pasean intactas. Por debajo, subrepresentativo y presubjetivo, la insistencia intensa de Ion demoliendo las identidades. En resumen, para Deleuze el tiempo puede verse de dos modos, como tiempo extenso, esto es tiempo cronológico, divisible y dividible en unidades homogéneas, tic-tac del reloj. Este sería el tiempo de la representación, en el que los eventos pueden ser ordenados en una sucesión lineal y cuantificable, pero también puede verse como tiempo intensivo, no divisible en unidades homogéneas, sin perder su naturaleza. Es un tiempo que opera en términos de duraciones cualitativas, un tiempo que no es una sucesión de instantes discretos, sino un proceso de cambio continuo en el que el pasado, el presente y el futuro coexisten. Este punto de la coexistencia, ¿no? No la linealidad, la sucesión, sino la coexistencia. Apuntando a tal cuestión, en Nietzsche y la filosofía, encontramos una de las formulaciones más claras del problema del tiempo, tal y como lo aborda Deleuze, y dice así. Se pregunta Deleuze, ¿cómo puede pasar el presente? Jamás el instante que pasa podría pasar si no fuera ya pasado al mismo tiempo que presente, todavía futuro al mismo tiempo que presente. Es preciso que el presente coexista consigo como pasado y como futuro. La pregunta que recorrerá buena parte de la obra de Deleuze consiste, por tanto, en esta interrogación acerca de cómo es posible que el presente pase. Es decir, si el presente es presencia, vigencia, ¿cómo es posible que acabe por ser un antiguo presente, un presente pasado? ¿Cómo podemos afirmar este paso del ser al no ser? Esto es posible, responderá Deleuze, porque mantenemos una concepción del tiempo como diferencia extensa, diferencia de grado o numérica. Es el tic-tac del reloj, un presente dividido en términos de un antes y un después, de un antiguo presente sustituido por otro, y por tanto de un presente como línea infinitamente divisible. El presente aquí agota lo real. El ser es ser presente y el pasado es lo que queda atrás de este ser presente, un pasado inerte, que ya no existe, que ya no es. Pero ahí, va a decir Deleuze, la verdadera diferencia, la diferencia intensa que habita y constituye el tiempo, se nos oculta. Deleuze descubre como razón del pasaje un tiempo vivo que no se divide sin cambiar de naturaleza y por tanto una diferencia en el tiempo que ya no es mera diferencia de grado o extensa, sino diferencia de naturaleza, diferencia no extensa sino intensa. Esto quiere decir que pasado y presente no designan ya dos momentos sucesivos, el presente que fue y el que es, sino dos elementos de distinta naturaleza que coexisten y se interafectan. Un pasado puro o pasado en general que coexiste con el presente y permite el pasaje diversificando el tiempo. Dice Deleuze en El Bergsonismo, en esta obra sobre Bergson, tenemos dificultad en pensar la supervivencia del pasado, porque pensamos que el pasado es, en tanto pasado, un no ser, que ha dejado de ser. Confundimos entonces el ser con el ser presente. Las determinaciones usuales se invierten, el presente está fuera de sí. Esto es lo que va a hacer Deleuze, esta inversión, ¿no? Este sacar de quicio el presente, ¿no? Este fuera de sí del presente. El presente está fuera de sí porque para Deleuze, al igual que para Bergson, el pasado no ha dejado de ser. El pasado se repite y lo hace actualizándose en cada presente. Lo importante de estos conceptos es que la actualización del pasado nunca nos trae lo mismo, lo que ya fue. No se trata de un fragmento inerte del pasado que vuelve tal cual fue presente. La actualización es diferenciación entre pasado y presente, de manera que el pasado deviene otro en cada presente, cada vez que se actualiza y no cesa de actualizarse. Así, por tanto,
está abierto al futuro en tanto diferencia plena, al advenir como eterno retorno de la diferencia. Por eso afirmará Deleuze que el eterno retorno, en tanto eterno retorno de la diferencia, es la solución al problema del pasaje. Entonces entendemos de algún modo cuál era para Deleuze ese tiempo perdido que Proust andaba buscando con su obra. Me refiero, por supuesto, a la Recherche du temps perdu, ¿no? Y en concreto al pasaje en que el protagonista degusta una magdalena, ¿no? En la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, el personaje degusta una magdalena cuyo sabor le transporta a su infancia en la ciudad de Combray. Este pasaje lo analiza Deleuze, ¿no? El tiempo perdido de Proust es el tiempo del pasado intenso deleuziano escondido tras el tiempo extenso. Cuando el protagonista de la narración saborea una magdalena de forma involuntaria, pasiva, esto es, sin la intermediación de un yo activo, su memoria le trae el recuerdo de la ciudad de Combray que habitaba en su infancia. Pero este Combray, que viene al recuerdo, ya no es el mismo que él vivió. Al igual que él, que su propio presente, ya no es el mismo que visitó aquel Combray. Algo nuevo ha emergido. Dice Deleuze, Combray no surge tal como ha sido presente. Lo que surge es un Combray intenso, un pasado intenso que, coexistiendo con el presente, produce una nueva actualización, mostrando por un instante el ser en sí del pasado. Su ser fundamento y condición de posibilidad última del pasar del presente, de la mutación. Aquí la memoria voluntaria ligada al entendimiento y a la representación, la memoria empírica que recobra recuerdos, solo nos traería un doble inerte de lo vivido, un fenómeno detenido, medido en un espacio y un tiempo cuantificables. En cambio, esta otra memoria involuntaria, en cuanto no pertenece al ámbito cosificante de la razón consciente, apunta a una sensibilidad más honda que permite el advenimiento de un Combray otro, renovado, y que coexiste con el presente del personaje afectándolo, produciendo modificaciones cualitativas. Y es en ese traer que se descubre la eternidad del pasado, su no pasar que paradójicamente procura el pasaje mismo, es decir, su carácter virtual. De este modo es como, dice Deleuze, Combray surge bajo la forma de un pasado que no fue nunca presente, el en sí de Combray. Pero también, dice Deleuze, Combray tal como jamás fue vivido, como jamás es ni será, Combray como catedral o monumento. Carácter monumental, entonces, de este pasado, que como digo no tiene que ver con la mera retención inerte de la memoria psicológica, sino con el fundamento del pasar del tiempo, de su mutabilidad cualitativa. De este carácter jánico, de doble faz de la temporalidad, Aion y Cronos, porcelana, volcán o volcán porcelana, emerge el modo en que Deleuze nos presenta el concepto de acontecimiento. Estoy siguiendo aquí lógica del sentido. Y en este punto va a establecer una distinción importante entre sustantivos y adjetivos por un lado e infinitivos verbales por otro. Leo. Dice Deleuze, cuando los sustantivos y adjetivos comienzan a diluirse, cuando los nombres de parada y descanso son arrastrados por los verbos del puro devenir y se deslizan en el lenguaje de los acontecimientos, se pierde toda identidad para el yo, el mundo y Dios. En efecto, el acontecimiento, en su faz aiónica, solo puede ser recogido mediante algún término lingüístico que exprese su dinamicidad, su dinamis, ¿no? Se trata del infinitivo de los verbos. En él no se denota un hecho acaecido, ya sucedido, ya pasado, sino su estar acaeciendo. En este sentido, el infinitivo estaría en condiciones de hacerse cargo del movimiento del devenir, de la división ilimitada del presente en pasado y en futuro. En cambio, adjetivos y sustantivos congelan el acontecimiento, hacen de él una foto fija efectuada. Mientras que un adjetivo o un sustantivo, nos dice Deleuze, designa una propiedad del estado de cosas, el infinitivo es la expresión del sentido de lo que acontece in actu. Allí donde se expresa del instante presente en tanto atopon. Esto es, en tanto presente despresente que siempre falta a su lugar.
El tiempo pierde así, por tanto, su linealidad. Una pequeña cita muy bella, dice Deleuze: Cronos quiere morir. Y cito de nuevo: todo acontecimiento es una llovizna. Si los infinitivos morir, amar, mover, sonreír son acontecimientos, es porque hay algo de ellos que su cumplimiento no logra realizar, un devenir que no cesa de alcanzarnos y a la vez de precedernos. Por tanto, el presente de la actualización es siempre un presente, diríamos, evanescente, un presente que no deja de perder su vigencia, un presente que nunca puede permanecer. Se trata entonces en Deleuze de profundizar y desbordar el presente cuantitativo, imperturbable línea homogénea. Dicho de otro modo, la perpetuidad del reino de Cronos ha de ser subvertida mediante la potencia transformadora de Aion, que lo pone en variación, que lo desquicia y lo desajusta. Y solo desde ahí puede darse la creación de sentido, esto es, el nacimiento de significaciones nuevas para un pensamiento en movimiento. Estancados en el presente como única dimensión temporal, no hay o no habría creación conceptual. La producción eidética por la cual comprendemos nuestro mundo se agostaría, solidificando lo dado e impidiendo su mutación. Caeríamos en lo que Deleuze denomina necedad, la bêtise. Estaríamos ante una realidad sustantivada y adjetivada, pero no hecha infinitivo, es decir, ante un pensamiento detenido en un presente como línea perpetua sin transformación. Bien, después de esta exposición de la temporalidad deleuziana, que desde luego tiene mucha más complejidad y que yo he tratado de resumir en muchos de sus aspectos, quizá demasiados y quizá demasiado deprisa, vuelvo ahora al modo en que inicié mi intervención, ese inicio que en el fondo también se sitúa en el medio, ¿no? Porque al igual que sucede con la cuestión del tiempo, la dimensión sociopolítica de la filosofía deleuziana también produce efectos que mueven y desplazan, que en su repetición a lo largo de diferentes obras, junto con Guattari, traen diferencia, apertura para pensar las propias obras de estos pensadores, pero también para pensar nuestro presente. Continúo, por tanto, en este rizoma por la distinción deleuziano-guattariana entre utopías de trascendencia y utopías de inmanencia. Me meto ahora en esta distinción después de este mimbre hecho con la cuestión del tiempo deleuziana. El riesgo latente de toda utopía es la restauración de la trascendencia, advierten Deleuze y Guattari, en qué es la filosofía. Dicho de otro modo, existe el peligro de que las utopías, en lugar de proponerse como un horizonte abierto hacia la transformación y la diferencia, se cierren sobre sí mismas y se conviertan en instrumentos de imposición y control, derivando hacia formas autoritarias. Para evitar este peligro, este peligroso deslizamiento, que iría de las pretensiones de emancipación hacia nuevas formas de dominación, Deleuze y Guattari proponen esta distinción fundamental. Por un lado, las utopías de trascendencia, caracterizadas por su autoritarismo, y por otro, las utopías inmanentes, revolucionarias, libertarias. Leo la cita de qué es la filosofía para centrar la cuestión. Dicen Deleuze y Guattari: siempre existe en la utopía, como en la filosofía, el riesgo de una restauración de la trascendencia y a veces su afirmación orgullosa, con lo que hay que distinguir entre utopías autoritarias o de trascendencia y las utopías libertarias, revolucionarias, inmanentes. Pero precisamente decir que la revolución es en sí misma una utopía de inmanencia no significa decir que sea un sueño, algo que no se realiza o que solo se realiza traicionándose. Al contrario, significa plantear la revolución como plano de inmanencia, movimiento infinito, sobrevuelo absoluto, pero en la medida en que estos rasgos relanzan nuevas luchas cada vez que la anterior es traicionada. Bien, esta distinción, junto con la cuestión del problema del tiempo, tal y como lo hemos expuesto, permite abordar un problema central de nuestra contemporaneidad: la emergencia de nuevos autoritarismos en el contexto de un régimen temporal de aceleración, de la aceleración del capitalismo. La aceleración designaría, si he leído bien a Deleuze,
No sé si hay modos de leer bien o mal a Deleuze, en todo caso habría que ver si funciona o no funciona, ¿no? Como ellos mismos suelen decir. La aceleración designaría, como digo, el tiempo extenso propio del capitalismo neoliberal, tiempo cuantitativo, medible, en suma, tiempo presto al cálculo de costes y beneficios y así a su continua explotación sin límite. El neoliberalismo habría encontrado aquí un nuevo nicho para su expansión a costa del malestar que produce esta nueva forma de extractivismo, no ya de recursos materiales, sino de tiempo de existencia. Este tiempo de instantes discretos y homogéneos sometidos al cálculo, a la ratio de lo cuantitativo, sería un tiempo muerto. La riqueza, la exuberancia del tiempo, habría quedado desecada en un presente que no pasa y que ahora sí solo nos trae lo mismo, es decir, no nos trae transformación. Como en la obra de Beckett, vivimos esperando a Godot y Godot nunca llega, nunca pasa nada. Sin pasaje y sin lo abierto, la clausura del tiempo se hace efectiva impidiendo la transformación. Desde ahí, la única utopía que cabe esperar es una utopía de trascendencia, utopía autoritaria en la medida en que solidifica lo dado, en que nos promete la salvación sin transformar nada, solo acelerando aún más los movimientos del capital. Más rápido, más producción tecnológica, más crecimiento, más consumo. Esta es la solución transhumanista ante la posibilidad del colapso dado el antropoceno. El propio capitalismo nos redimirá, la certitudo salutis, la certidumbre de salvación, solo se alcanza apresurando aún más los ritmos del capital. El neoliberalismo sería nuestra nueva teología política en la medida en que excepciona el tiempo, impidiendo su pasaje transformador, suspendiéndolo en la paradoja de una aceleración paralizante. En realidad, todo se mueve, pero no pasa nada. Nada se transforma cualitativamente. Así, separados del tiempo entendido desde su potencia autoalterante, ontológica y cósmica, el tiempo del capitalismo neoliberal se revela en el fondo como falta de tiempo, tiempo carencia, ahora que rompe con el pasado y con el futuro, ahora en el que nos agotamos en una identidad temporal subjetiva perpetua, la identidad neoliberal transhumana. Colonización y explotación, por tanto, no solo de la tierra entera hasta devastarla, hasta su posible colapso, también del tiempo. Aquí bien podemos enlazar, por supuesto, con los trabajos de Guattari en torno al concepto de ecosofía. Entonces, completamente instalados en un presente sin diferencia y, por tanto, sin salida, sin transformación, sin devenir, este presentismo no es más que otra forma de lo que Deleuze denominó necedad, bêtise, en tanto pensamiento y praxis petrificadas. La necedad, bêtise, no es, para Deleuze, lo sabemos, un simple error intelectual, sino un vaciamiento de lo ontológico y una limitación epistemológica que implica la incapacidad para pensar la diferencia en su plena radicalidad. Desde esta perspectiva, la necedad consistiría en ese estado del pensamiento por el cual éste se hace incapaz de captar el tiempo en su dimensión ontológica más profunda, es decir, como diferencia de naturaleza o diferencia intensa. En su lugar se queda en una comprensión y hasta en una vivencia que nos acerca a la muerte superficial del tiempo como diferencia numérica o de grado. La operación deleuziana consistiría en vislumbrar una concepción del tiempo como flujo de diferencias de naturaleza, donde el presente, el pasado y el futuro no son momentos homogéneos que puedan ser medidos en términos cuantitativos, sino dimensiones ontológicamente distintas que se interrelacionan de manera compleja. El presente actualiza lo virtual del pasado, mientras que el futuro se despliega como un campo de potencialidades más allá de lo posible y de lo esperable. Esta actualización y diferenciación constante del tiempo no puede ser captada por un pensamiento que se queda en la superficie numérica, perdiendo así su profundidad ontológica que lo liga a la transformación. La necedad, en este sentido, es un pensamiento reactivo que busca estabilizar lo que es fluido, disfrazando o subsumiendo lo ontológicamente diferenciado en lo numéricamente cuantificable. Por eso, solo un pensamiento revolucionario, no necio,
un pensamiento de mirada ontológica, será un pensamiento verdaderamente creador, transmutante. Voy acabando ya. En este sentido, el devenir revolucionario, van a decir Deleuze y Guattari, no pertenece al presente, en tanto presente constituido y solidificado. El devenir revolucionario es la figura de un pueblo por venir, un pueblo nómada que camina hacia lo lejano, hacia la diferencia, hacia su propia transformación. Pero este nomadismo no debe confundirse con el nomadismo capitalista, con su carácter desterritorializante, deslocalizado, fluido, en busca de nuevas áreas de explotación y dominio, de nuevas territorializaciones axantes bajo la égida calculatoria de la acumulación de capitales y beneficios. El nomadismo del pueblo por venir nombra la posibilidad de una fuga de esta lógica de conquista, explotación y extractivismo. Utopía libertaria, revolucionaria e inmanente porque insiste en la fuga, en la diferencia no extensa, no de grado, no cuantitativa, sino intensa y cualitativa. Diferencia de naturaleza donde se da la posibilidad de una apertura radical. Ahora bien, esta utopía como utopía de inmanencia no busca la restauración o la imposición de órdenes acabados, sino que en ella se sabe que el movimiento no acaba, que el tiempo es efectivamente devenir. Revolución entonces no como salvación, no como horizonte de salvación final, sino como problema incesante. Utopía viva, en esto consiste la utopía no de trascendencia, sino de inmanencia. Resistir pues a la trascendencia, y ya con esto sí acabo, a las utopías de trascendencia o autoritarias, es tanto como resistir a un presente que se quiere inalterable, que enmascara su inmutabilidad en los cambios solo cuantitativos de la aceleración. Es tanto, por tanto, como resistir a la necedad. La dominación, la servidumbre voluntaria, se extiende por todo el planeta, pero no solo de manera espacial. Una dominación que consiste, paradójicamente, en abandonarnos, en dejarnos sin tierra, pero también sin tiempo. Y con esto acabaría mi exposición. No sé si he ido quizá demasiado deprisa. No. Perfecto. Estuvo todo muy bien, muy intenso, precisamente. Y cuántas cosas, porque nos hablaste del problema del tiempo, estuvieron ahí Aion y Cronos, nos hablaste de esta distinción crucial para mí entre dos modelos de utopías que van en relación justamente con todo el trabajo que hiciste anteriormente sobre el problema de la temporalidad, y además agregás al final, bueno, nada menos que este tema que es muy actual para nosotros, el tema de los autoritarismos, el tema de una necedad que se expande, ¿no? Que crece lamentablemente como el desierto, y eso es muy peligroso, lo estamos viviendo en muchas partes del mundo, creo que en Europa, tanto como en América Latina, estamos pasando por estas circunstancias, y realmente lo presentaste de una manera muy, muy interesante, ¿no? Uniendo todo. Bueno, fantástico. Yo primero querría ver si tenemos alguna consulta entre las personas que están aquí asistiendo, y bueno, y si no, empezamos a conversar. ¿Alguna pregunta para María? Sigifredo. Adelante, Sigifredo. Hola. Hola, me encantó la exposición. Breve, muy intensa, con mucha potencia. Gracias, se agradece. Un par de preguntas. ¿Cómo se podría distinguir en el plano de la política las utopías de inmanencia y trascendencia? Y si podríamos pensar que habría utopías de inmanencia que posibilitaran algún proyecto político, dado que el proyecto, según Bataille, se hipoteca en un futuro de trascendencia. ¿Y cómo? Esa es una cuestión. Y la otra sería,
¿Cómo pensar estas utopías de inmanencia en relación al plan de consistencia? Bien, no sé si tengan sentido mis preguntas. Saludos, gracias. No lo sé, Sigifredo, vamos a ver qué dice. Muchas gracias, Sigfredo. Sí. Bueno, empiezo por la primera. ¿Cómo preguntabas, ¿no? ¿Cómo se podría distinguir en el plano de la política las utopías de trascendencia de las de inmanencia? Porque claro, el recorrido que yo he hecho efectivamente es fundamentalmente ontológico, de una comprensión del tiempo, que viene de Bergson, etcétera, etcétera. Y parece que ahí perdemos la materialidad, por decirlo de algún modo, de lo político, institucional que vivimos, ¿no? Yo diría una cosa en el fondo muy sencilla, ¿no? Que yo creo que hace que se entienda muy bien la distinción entre estas utopías de trascendencia y las utopías de inmanencia. Yo creo que lo que está proponiendo Deleuze y Deleuze y Guattari, en este caso, en esta conexión maquínica, es que estas utopías de trascendencia se caracterizarían fundamentalmente por ofrecer una suerte de salvación completa, una suerte de futuro, de momento alcanzado, de emancipación completa, de liberación completa, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que tratan de cerrar el fluir temporal, el devenir temporal, poniendo una meta como alcanzable en la cual un supuesto ideal efectivamente se puede cumplir. Efectivamente se puede cumplir. Así es como se ha pensado tradicionalmente en el fondo la revolución en términos políticos, ¿no? La revolución era el momento en el que atisbábamos que se podía alcanzar ese momento emancipador completo. Estoy pensando, por ejemplo, en Marx, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? El comunismo como lugar de emancipación completa de la humanidad. Por eso dicen también Deleuze y Guattari, tanto en lo político como en lo filosófico podemos ver esta distinción entre utopías de inmanencia y utopías de trascendencia. En cambio, las utopías de inmanencia, a mi modo de ver, lo que son las que proponen Deleuze y Guattari, lo que nos estarían diciendo es este carácter siempre abierto y siempre problemático de la realidad. Es decir, no vamos a llegar, y por eso el pueblo es siempre un pueblo por venir, siempre un pueblo por venir, es decir, un pueblo que nunca va a llegar, pero además un pueblo que nunca puede llegar. Porque en el momento en el que llega el pueblo, en el que el pueblo se realiza, se constituye como su ideal realizado y completo, ¿ah? Entonces se acaba el movimiento. Y lo que en el fondo tenemos ahí es un movimiento que se acerca más a un totalitarismo que a otra cosa. Es un cierre completo. Entonces, lo que vienen a decir Deleuze y Guattari es que las utopías de inmanencia son aquellas que no cierran, que abren siempre al porvenir. En esto, en el fondo, aquí haría casi como un paralelismo con otro pensador de la diferencia, que es Derrida, ¿no? Derrida, quien siempre piensa en una amistad por venir, en una justicia por venir, en una democracia por venir, en una promesa, ¿no? Que no se cumple nunca y que no podemos pretender haberla cumplido. Porque si decimos hemos llegado al momento de salvación, de emancipación, de ideal cumplido, en el fondo estamos violentando la realidad, porque siempre va a haber un exceso, algo que se escapa, una problematización que hace que en el fondo el ideal no se pueda cumplir sino al precio de violentar, Así es como yo entiendo esta distinción entre utopías de trascendencia y utopías de inmanencia. Claro, desde esa perspectiva, lo que parece que se nos ofrece hoy desde la aceleración capitalista es una utopía de trascendencia que nos dice que el propio capitalismo en su avance tecnológico, inteligencia artificial, etcétera, estoy pensando en todos estos ideales que operan por debajo del transhumanismo, va a ser aquel precisamente que nos salve, ¿no? Donde encontremos un mejoramiento, incluso la perfección del humano, ¿no? Ahí hay una promesa de salvación, de trascendencia, de
de acabamiento, ¿no?, que efectivamente acaba con la problematicidad de lo real y violenta de alguna manera a aquellos que puedan decir, no, esto igual no nos está salvando. Por aquí se están produciendo desigualdades, injusticias, etcétera, etcétera, que las estamos viendo cada día. Pero en esa promesa a futuro, ¿no?, parece que se nos pone una pátina de ideal que tapa, que encubre todas esas injusticias, todos esos sufrimientos, todos esos agravios, ¿no?, que se estarían cometiendo en nombre de este ideal. La utopía viva no tapa esto. La utopía viva no sabe que la realidad va a ser siempre problemática y que nos las vamos a tener que haber con ella, siempre, siempre. La problematicidad de lo real no se agota, no es agotable. Por eso dice Deleuze, relanzar las luchas, Deleuze y Guattari, relanzar cada vez las luchas, ¿no? Como esa frase de no cabe el miedo o la esperanza, solo cabe luchar con nuevas armas. Cada vez, cada vez, ¿no? Esta sería un poco, a mi modo de ver, la cuestión fundamental. Claro, luego preguntas, ¿cómo pensar las utopías de inmanencia en relación al plano de consistencia? Esta es una pregunta quizá más compleja, ¿no? Y casi que te pediría por conversar, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo con este plano de consistencia deleuziano-guattariano, ¿no? Porque hay muchos lugares en los que Deleuze y Guattari hablan de este plano de consistencia. Tiene que ver, por supuesto, con el rizoma, ¿no? Un plan de consistencia es lo que consigue una cierta metaestabilidad, podríamos decir, ¿no?, de aquello que en principio sería inestable o caótico, que es el rizoma, consigue ese caosmos en movimiento, ¿no?, ese plano de consistencia. Y quizá podríamos decir que las utopías de inmanencia son aquellas precisamente que nos permiten estar no en un completo caos, por supuesto, pero tampoco en un completo y cerrado orden, ¿no?, que nos permiten estar en esa metaestabilidad, en esa estabilidad inestable, ¿no?, que permite efectivamente el movimiento, la transformación, la diferencia, el devenir, los encuentros con la diferencia, la fuga, etcétera, ¿no? Yo creo que sería ahí lo podríamos quizá, perdón, justo a esto me refería. Justo a esto me refería, me refería a esta articulación entre el plano de inmanencia y el plano de consistencia en términos políticos. Quisiera entender el plano de inmanencia como la irrupción de la vida, del acontecimiento, y el plano de consistencia como aquello que posibilita. Entonces, aquí de hecho, la pregunta es muy similar a la anterior, sería ¿cómo podemos generar propuestas que puedan reinventar la política en la articulación del caos, del acontecimiento, del devenir, y que ese plano de consistencia no se convierta en, para utilizar la jerga deleuziana, en estructura molar partidista? Por ejemplo, pienso, en algún momento hice trabajo en asociaciones civiles y ONGs y terminan siendo réplica de la política instituida. Entonces, ¿cómo articular esa política instituyente que permita cierto equilibrio entre el plano de consistencia y el plano de inmanencia en términos políticos? Sí, ya te entiendo, ¿no? Es esa tensión en el fondo entre lo molecular y lo molar, ¿no? Cómo conseguir que la molecularidad permanezca en el plano de la molecularidad sin necesariamente molarizarse, ¿no? Cómo permanecer en un plano que podríamos llamar constituyente sin pasar a lo constituido, ¿no? Esta sería el gran problema y la gran tensión que en el fondo yo creo que de algún modo todos los que hemos participado en movimientos sociales, en movimientos políticos sociales, hemos vivido en carnes, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hace unos años con el 15M y luego toda la deriva, efectivamente, instituyente, partidista, que se dio a partir de un movimiento que en principio parecía
molecular, en movimiento, micro, etcétera, ¿no? Y de repente esto se fue molarizando. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Si es que ganamos algo, efectivamente. ¿Y cómo sostenernos ahí? Claro, es difícil porque además yo creo que en Deleuze y Guattari hay ahí una tensión en cierto modo irresoluble, ¿no? La cuestión es que la molecularidad es un lugar de resistencia y por más que, a mi modo de ver y en mi lectura, ¿no? Por más que la molecularidad, en algunos de los fragmentos, si queremos, de molecularidad pasen a instituirse, hay una molecularidad que insiste, ¿no? Que insiste. Que persiste, que resiste, ¿no? Que es como un resto, un exceso, ¿no? Que nunca llega a instituirse completamente. Esto sería ese pueblo por venir. Esto sería la problematicidad misma que no pretende agotar la utopía de inmanencia. Y tener en cuenta esto supone, por tanto, efectivamente tener siempre una fuera, de algún modo, una fuera de la institución o de la institucionalidad, de lo constituido, ¿no? De lo molarizado. Porque además es ahí donde podemos pensar la transformación de lo molar y de lo constituido y de lo institucionalizado. Sin ese plano de molecularidad que resiste por fuera, no habría posibilidad de transformación de lo molar. Lo molar quedaría enquistado, quedaría congelado y no habría transformación, no habría posibilidad transformadora. Entonces, pero Deleuze tampoco dice, o Deleuze y Guattari tampoco dicen, hay que eliminar la institucionalidad. Tampoco se trata de ese extremo, sino que están en una especie de, podríamos decir, en una dialéctica, aunque esta palabra no es la más apropiada en el contexto deleuziano-guattariano, pero una dialéctica irreconciliable, ¿no? Una dialéctica sin solución, en una tensión irresoluble, de algún modo, ¿no? Lo molar y lo molecular por una parte siempre tratando de contener la molecularidad de algún modo, ¿no? Para precisamente no transformarse, no moverse, no mover, y la molecularidad siempre, al contrario, tratando de mover, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría el punto, ¿no? Y yo creo que las utopías de inmanencia tendrían que ver con efectivamente, con este plano molecular de transformación que insiste, que persiste, que actúa como resto, como exceso, etcétera, y que es motor de lo instituido, ¿no? Yo hacía un paralelismo en un texto hace tiempo ya que escribí, cuando Deleuze habla de la idea problema en lógica del sentido, ¿no? La idea problema es aquella que recoge toda la dinamicidad, todo el movimiento del devenir, ¿no? De iónico, etcétera, de ese otro modo de entender el tiempo, no como sucesión de meros instantes cuantitativos donde no se mueve nada, sino el tiempo como devenir de transformación cualitativa, etcétera, etcétera. La idea problema, decía Deleuze, es aquella idea que emergiendo de ese caos lo recoge y lo hace concepto, ¿no? Bueno, haciendo un paralelo con esto, yo en algún lugar he hablado de la institución o la institucionalidad problema. Es decir, una institucionalidad capaz de recoger ese disturbio, por así decirlo, de la molecularidad, ¿no? Esa dimensión dinámica que efectivamente está en condiciones de poner en variación y de transformar la institucionalidad. Ahora bien, si la institucionalidad se cierra, si la molaridad se cierra por completo, ahí entonces estaríamos efectivamente, y casi que diríamos que en esas utopías de trascendencia que efectivamente pretenden cerrar. De algún modo, esos conceptos o esas dos visiones de lo molar como aquello que se cierra, ¿no? Y la utopía de trascendencia se tocan. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que lo molecular no está libre de fascismo. Cuidado, ¿no? En la molecularidad habita precisamente la posibilidad del fascismo, es decir, aquello que pretende transformar puede ser también contrarrevolucionario. Es decir, se trata de pretender transformar para que no haya ninguna transformación más.
¿no? Es esa paradoja, ¿no? Es ese desear el fascismo, desear la propia represión, ¿no? Es esta pregunta que se hacen también Deleuze y Guattari en el Antiedipo, ¿no? Desear el cierre, por tanto. Qué Bueno, no sé bueno si he esto, María, respondido del qué bueno todo o si me he porque, ido por otros lugares. no, creo que, bueno, no voy a responder por Sigifredo, pero me parece que ha sido muy completo y además inquietante esto último que decís, porque es absolutamente cierto que una apuesta ciega al plano molecular es sumamente peligrosa, como la desterritorialización. Vos hablaste del nomadismo en un momento. Ojo con el nomadismo. Hay distintos modelos de nomadismo y lo mismo en lo que respecta a la desterritorialización. Y lo mismo diría, ahora que vos lo mencionás, en relación con lo molecular, ¿no? Porque justamente los nuevos autoritarismos se escapan del modelo tradicional de fascismo, a punto tal que cuando uno dice el gobernador X, el presidente Z es fascista, la respuesta que obtenemos es no, de ninguna manera, eso es cualquier cosa, no responde al modelo clásico del fascismo italiano, del nazismo alemán. Bueno, pero ahí está la trampa, me parece, porque estos nuevos modelos de autoritarismo apuestan a cierta molecularidad, apuestan a la dispersión, apuestan a la fragmentación y a la desterritorialización, a un individuo que es uno más en un mar de seres humanos, de personas, y que sin embargo opina, interviene en redes sociales, es casi como, no sé, es como una apropiación de lo que es la concepción clásica de la guerrilla, pero aplicada a las redes sociales, por ejemplo, y, y con un sentido absolutamente autoritario, a la vez que apropiándose de conceptos como libertad, república, ¿no? Sí. Muy curioso esto. Es un fenómeno muy, muy particular. Mm. Así que me parece que tu advertencia es sumamente pertinente. No sé si me desvié un poco, pero me lo motivó lo que vos No, no, comentaste. solo un apunte sobre esto, ¿no? Porque, sí, no solo un apunte sobre esto porque me has hecho ahí pensar, porque al final lo que se preguntan Deleuze y Guattari, ellos tienen claro, la experiencia de los totalitarismos del siglo XX, de los fascismos del siglo XX, es, bueno, con el texto ¿no? Del psicoanálisis y demás, cómo es posible que las masas deseen el fascismo. Es decir, ellos ya ven ese componente molecular. Estaba ya allí. Estaba ya allí. Es decir, no es algo tan nuevo. Por supuesto, hay diferencias, por supuesto, hay casuística, hay contextos, hay etcétera, etcétera, ¿no? Contextos económicos, sociales, etcétera. Pero la pregunta que se sitúa en ese nivel molecular sigue siendo ¿cómo es posible desear el fascismo, ¿no? ¿Cómo es posible que el deseo transite caminos que buscan su propia represión, la propia represión del deseo? ¿Cómo se da este movimiento paradójico por el cual el deseo ya no quiere fugarse, transformar, sino que quiere o vueltas atrás? Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? en Make America Great Again, otra vez, ¿no? Ahí hay algo de vuelta al pasado, por tanto, y no de transformación, sino de una especie de repetición de lo mismo, de ciertos pasados gloriosos, supuestos, ¿no? Supuestos pasados gloriosos. Y con una nostalgia ahí, ¿no? Como si el deseo caminara también por una suerte de nostalgia del pasado, de las grandezas del pasado, y esto ocurre a ese nivel también molecular, inconsciente, maquínico, ¿no? De producción, de deseo, etcétera, ¿no? Pero a lo que apuntan Deleuze y Guattari, me parece, en el Antiedipo, es que algo así ya estaba sucediendo. Se trataba de ese fenómeno, esa pregunta de por qué las masas desean el fascismo. Y eso se sitúa en ese nivel de molecularidad, esa pregunta. Por tanto, hay novedad,
y no hay tanta novedad, ¿no? Es eso, me parece, lo que hace que el Antiedipo, a pesar de lo que dicen algunos estudiosos, ¿no?, que ha envejecido mal, etcétera, yo creo que al contrario, está plenamente vigente. Yo por lo menos soy un fanático de Antiedipo, quizá demasiado, pero creo que ahí está, en ese punto creo que está su mayor vigencia, en esto que estás comentando vos, ¿no? Bueno, genial. No sé si hay más preguntas para María, si no yo tengo algún comentario. Sigifredo, vos. La cuestión No, sería es totalmente de Ha escrito un acuerdo. mensaje. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más yo creo que aquí la cuestión con esto de lo porvenir, pienso en Blanchot y en Derrida, es que nos puede llevar, de repente hay Claro. como cierta tentación como nihilista de inacción. Pero por lo demás estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Ay, sobre eso quisiera apuntar porque este punto me parece muy interesante, ¿no? Es lo que más se les ha criticado, o una de las cosas que más se les ha criticado a estos pensadores de la diferencia, y es caer efectivamente en ese nihilismo, en esa suerte de escepticismo, relativismo, etcétera. Bueno, si la realidad siempre es problemática, si nunca vamos a llegar al ideal, pues ya, como, ¿para qué, no? ¿De dónde surgen entonces las energías transformadoras? Esto es algo muy importante. Yo creo que tanto en Deleuze como también en Derrida, yo observo una especie de movimiento trágico, ¿no? Que es lo trágico o el héroe trágico. El revolucionario del que hablan Deleuze y Guattari en Mil mesetas fundamentalmente, tiene el perfil de una especie de héroe trágico, ¿no? Dicen Deleuze y Guattari allí, no pertenece al presente, está siempre en el pasado o en el futuro, siempre es traicionado, siempre está la derrota ahí, ¿no? Es alguien que se enfrenta a lo imposible, a unas sabiendas de que es imposible. Es decir, es alguien que sabe que efectivamente el pueblo siempre tiene que estar por venir, y que cuando el pueblo se constituye como pueblo y se molariza y pretende cerrarse y dejar ese porvenir, la lucha, por una parte, es traicionada y sin embargo hay que continuarla, ¿no? Porque siempre en el fondo hay un resto, hay un exceso, por más que se trate de cerrar la identidad de un pueblo, ¿no? Porque al final el pueblo que se constituye es un pueblo que adquiere su identidad y no se pierde en la fiesta de la diferencia, podríamos decir, ¿no? Y es que el carácter a veces revolucionario y el festivo pueden ir muy de la mano, ¿no? Por eso digo esta bobada casi de la fiesta de la diferencia, ¿no? De ese crecimiento, o como decía Nietzsche, de más vida, creación, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y esto pasa también con Derrida, ¿no? Derrida dice la justicia, como justicia ideal, es imposible. El sentido, ¿no? Incluso es imposible, ¿no? Es lo imposible, pero sin embargo es lo imposible necesario. No, es imposible, se vuelve a sí mismo un motor, una especie de motor, ¿no? Pero claro, en Deleuze y en Derrida son distintos, ¿no? En Deleuze y en Derrida son distintos. Pero yo creo que ambos nos muestran que concluir, cerrar, encontrar identidades, realizar el ideal, la idea, la planificación de lo que tiene que ser un pueblo, de lo que tiene que ser la justicia, tratar de realizarla, de cerrar lo político, eso en el fondo es siempre violento, totalitario, ¿no? Decir, ya está, ya tenemos una comunidad política acabada, el pueblo se ha constituido, esto es lo que somos, ¿no? Esto, para Deleuze, para Derrida, es completamente totalitario, ¿no? Porque siempre va a estar ese resto, ese exceso al cual se le violenta, se le excluye, ¿no? Se le silencia,
etcétera, 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 ¿no? Al final, Deleuze y Guattari, como Derrida, su cruzada es también contra los dualismos dicotómicos, jerárquicos, excluyentes, lo que es y lo que no es, lo que está dentro, lo que está fuera, etcétera, ¿no? Y ahí hay algo trágico, hay un motor trágico, ¿no? Del héroe trágico que sabe que se está enfrentando a lo imposible, ¿no? Pero que no puede, por más que seguir enfrentándose a ello, ¿no? Mantenerse en ese porvenir, sabiendo que en cualquier momento se puede constituir, ¿no? La cosa, puede llegar el pueblo. Sí, tal cual. Y bueno, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero creo que esta pregunta que te voy a hacer va bien de la mano de todo lo que estamos charlando, ¿no? Casi te diría que es una pregunta personal, entre comillas. ¿Vos considerás que hay mucha resistencia, vamos a usar esa palabra, que fue muy importante en tu exposición, que hay mucha resistencia en el mundo deleuzo-guattariano con respecto a las utopías? Estoy pensando en las de inmanencia, ¿no? Que hay como, yo por lo menos lo he experimentado, no me vengan con que Deleuze es un hombre de utopías, hay incluso referentes importantes como Philippe Meng, él es bastante reticente Sí. a aceptar que el pensamiento deleuziano es utópico. Al contrario, él dice, voy a servirme de Deleuze, de su ontología, para mostrar por qué hay un decaimiento del pensamiento utópico. Y te dice, sí, está bien, Deleuze es marxista a su manera, pero ojo, que es liberal y pragmático. Entonces, es como, a ver, es como que enseguida estos pensadores antiutopistas, ¿no? Sacan una carta rápida ante, digamos, el tema de lo posible, lo virtual, ante la historia, el devenir. Siempre tienen como una justificación rápida para probar o mostrar que Deleuze o Deleuze-Guattari no eran utopistas, ni siquiera en el sentido de las utopías de inmanencia. ¿Vos advertiste algo de esto? ¿Lo has trabajado en algún punto? No sé, eso te quería preguntar. Sí, sí, bueno, yo he leído a Mengue, tiene un libro, como era, no, Devenires utópicos, bueno, no recuerdo ahora Utopías y el título devenires exactamente, deleuzianos. pero Utopías y devenires deleuzianos. eso, utopías y De devenires, 2009. sabía que estaba por ahí el devenir. Exactamente, exactamente. Claro, la pregunta aquí es si podemos considerar una utopía de inmanencia como una utopía. O si aquí Deleuze está, bueno, resignificando, si queremos decir, dándole otro sentido al término utopía. Porque si las utopías suponen alcanzar efectivamente un ideal, ¿no? Y realizarlo, esto no es lo que está proponiendo Deleuze, en absoluto. No está proponiendo eso. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que es utópico. Pero bueno, él hace aquí esta distinción que yo no recuerdo si Mengue la tiene en cuenta, esta distinción entre utopías de trascendencia y utopías de inmanencia, que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Y que creo que sitúa la utopía en otro lugar, ¿no? En otro lugar que nos habla, bueno, precisamente de lo imposible, ¿no? Que es lo que estábamos conversando antes, ¿no? La utopía, si es una utopía, no se realizará nunca, sino dejará de ser una utopía y se convertirá en otra cosa, ¿no? Es casi como lo del plano molecular y el plano molar, ¿no? Por tanto, si la utopía se mantiene, tiene que ser una utopía de inmanencia, tiene que ser una utopía que siempre esté enganchada a la problematicidad de lo real, sin pretender cerrarlo. Porque si pretende cerrarlo y si llega a decir lo hemos cerrado, entonces ya no es una utopía, es una realización. Pero además de ser una realización, y esto es lo que ven estos autores, esta utopía devendrá distopía. Este es el punto. La utopía de trascendencia, en el fondo, es una distopía. El ideal cumplido
¿no? Pensar que podemos llegar o que estamos ya en un mundo acabado, perfecto, que cumple con los ideales. Decir, por ejemplo, o en palabras coloquiales, no, es que ya estamos en una democracia constituida, ¿no? Ya está. Entonces ya no hay más que hacer. No, es que la ley es la justicia, ¿no? Equiparar la ley, el sistema jurídico político con la justicia, sin resto, sin exceso, ¿no? Ahí, más que una utopía, tenemos una distopía, porque no estamos dejando espacios a la disidencia, no estamos dejando espacios a la subversión, no estamos dejando espacios a la alteración, a la transformación, etcétera, ¿no? Por tanto, es que quizás lo que pasa es que Deleuze nos está abriendo a un modo de entender la utopía distinto y a una crítica al modo en que hemos entendido tradicionalmente las utopías. Y en ese sentido, claro, no sería un pensador utópico en sentido clásico, ¿no? En sentido clásico de la utopía como aquello hacia lo que caminamos y a lo que vamos a llegar y a lo que tenemos que llegar, sino la utopía como algo que se mantiene y además que no está futuro, sino que está aquí y ahora, ¿no? Esa dimensión de coexistencia del pasado, el futuro con el presente, ¿no? Nos habla de que la utopía no es algo tampoco que se realiza a futuro, sino que es algo que está aquí ahora, por eso es de inmanencia, en la medida en que aquí ahora hay ya fugas, excesos, restos que no calzan, ¿no? Este sería un poco el punto. Entonces yo en ese sentido, desde luego, no puedo estar de acuerdo con Mengue, ¿no? Y decir, no, al final Deleuze lo que pasa es que no es un utópico y por tanto es un pragmático y un liberal. Me parece muy reductivo, ¿no? Me parece muy reductivo. Y al final es este argumento también que muchos han usado con Deleuze y Guattari, que bueno, que de alguna manera ellos mismos pusieron fichas para esta nueva forma de capitalismo, de consumo, hipertecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad no puedo estar de acuerdo con ese modo de crítica, ¿no? Lo leo de otra manera. Genial, genial, María. Sí, muy, muy claro, clarísimo. Nada, la impresión que yo tengo es que sí, estos autores, como Mengue, por supuesto, apelan a argumentos más o menos sólidos, ¿no? Mengue sí se ocupa de las Sí, utopías claro. de trascendencia y de inmanencia, pero no importa, yo creo que más allá o por debajo de sus argumentaciones, es como que lo que, lo que hay es un intento por recordarnos o plantearnos que, ojo, Deleuze no es un autor de izquierdas, o no es el autor de izquierdas que vos creías que era, ¿no? Es como tratar de llevarlo para otro lado, aunque sea un poco. Evitar lo más que se pueda los usos libertarios, como vos decías, contestatarios del pensamiento de Leuciano, llevarlo a un plano un poco más conservador. Ojo, es una especie de metalectura esta, no sé, tal vez excesivas suposiciones, pero bueno, no importa, quería compartir la impresión general que me da. Habrá que Sí, probarlo, sí, ¿no? es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que pensar, ¿no? Que la cierta deriva autoritaria que vivimos hoy con con los populismos de derechas, etcétera. Bueno, es como si muchos dicen que autores como Deleuze y Guattari o como Derrida, etcétera, han dado herramientas a estos eh, populismos y autoritarismos de derechas, ¿no? Acabas de mencionar la palabra libertario, ¿no? Y Claro, cómo esta palabra libertario se ha sido apropiada, ¿no? Y puesta en otro lugar, ¿no? Entonces, claro, con toda esta cuestión del devenir, de los encuentros impensables, de tal, ellos os interpretan, ¿no? Que estos autores dan carta de naturaleza o dan pábulo a la posibilidad de estos devenires autoritarios, fascistas. Desde luego no.
a mi modo de ver, no han leído bien a Deleuze y a Guattari o no lo han leído directamente, porque al final la pregunta de Deleuze y Guattari viene precisamente para preguntarse por la emergencia del fascismo y del autoritarismo y de los totalitarismos, ¿no? En el Anti-Edipo, pero también en Mil Mesetas, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede establecer, a mi modo de ver, esta conexión. Claro, yo creo que ahí hay que hacer lo que vos dijiste en un momento, ¿no? Ver cómo funciona, porque si no, evidentemente tenemos que abstenernos de escribir libros, artículos, porque siempre puede haber una interpretación sesgada, desviada, en exceso, no sé, nadie estaría a salvo. Ahora bien, el tema es cómo funciona. ¿Cómo funciona el Anti-Edipo en conexión con los modelos autoritarios de nuestra época? Yo no creo que funcione bien. ¿Podrá Tampoco lo funcionar creo, una frase exactamente. aislada sacada de contexto? Probablemente, pero bueno, no el pensamiento en su conjunto. Entonces, esa prueba yo creo que no la pasan. Creo que Claro. no la pasan. Pero bueno. Otra cosa que te quería comentar es que quizá podemos articular la distinción a nivel del tiempo, ¿no? Entre Cronos y Aion, con la famosa distinción, pero a nivel del espacio, entre el espacio estriado y el espacio liso. Ahí Sí, claro, tendríamos claro. dos modelos fantásticos, ¿no? Porque una concepción o dos concepciones distintas del espacio-tiempo en articulación. Eso está muy bueno. Y pensaba también en relación con esto, y me callo, algo que comparto plenamente con vos, ¿no? O sea, el pensamiento de Leuciano guattariano, no es apto para dualismos. Ahora va Sigifredo completo y, o sea, no, de ninguna manera es un modelo dualista. Sin embargo, es muy curioso que siempre coquetea, no con dualismos, pero sí con posiciones binarias, para hablar del tiempo, para Sí, hablar del espacio, o en Anti-Edipo cuando todo el dice, rato. solo hay lo que es del orden del deseo, por un lado, y de lo social por el otro. Nada más. Pero es como un juego eso, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Bueno, luego hay una Esto, pregunta más de Sigifredo. es súper interesante. Sí, esto es muy interesante, porque claro, yo cuando empecé, ¿no?, a sumergirme en Deleuze, y supuestamente, ¿no?, era efectivamente contra todo dualismo, binarismo, dicotomía, etcétera, sobre todo por la lógica de negación o de negatividad o de oposicionalidad, ¿no?, el carácter oposicional del dualismo, ¿no? Bueno, pues yo me encontraba dualismos por todas partes. Claro, efectivamente, nos encontramos molar molecular, bueno, aquí los hemos dicho algunos, Cronos, Aion, es decir, hay siempre esta cosa, ¿no? Utopías de trascendencia, utopías de inmanencia, es decir, está plagado. Pero es verdad que hay un momento en Mil Mesetas, muy curioso, en el que yo creo que los propios Deleuze y Guattari se dan cuenta, quizá llevaran largo tiempo bromeando sobre eso, ¿no? Y viendo qué estaba pasando con eso. Me los imagino ahí, ¿no?, urdiendo Mil Mesetas a cuatro manos, que dicen, se trata de lanzar los dualismos, estos dualismos, contra los dualismos. Es decir, establecer dualismos que puedan desarticular los dualismos propios, por tanto, del pensamiento tradicional, del pensamiento de Occidente, es decir, una especie de falsos dualismos. Por una parte, una especie de falsos dualismos, porque además yo creo que no podemos entender los pares de conceptos que utilizan Deleuze y Guattari como pares de conceptos oposicionales. Cronos no se opone exactamente a Aion. Deleuze va a decir, son dos lecturas del tiempo. No se trata de que Cronos no exista o haya que aniquilarlo. No. El mundo de las identidades, de la identidad, la búsqueda de la identidad,
siempre va a estar ahí, ¿no? Pero también está el mundo de la subversión de la identidad, ¿no? Está Cronos, ese mundo del espacio, o sea, del tiempo cuantificable, etcétera, y está Aion. Están los dos, pero no en una relación de oposición, sino en una relación de tensión irresoluble. No es que uno sea lo contrario del otro y haya que optar por uno de los dos, porque los dualismos nos dicen Claro, siempre el alma o el cuerpo. Por ejemplo, el alma o el cuerpo, el alma, ¿no? Occidente siempre se ha decantado por una parte del dualismo. En Deleuze y Guattari no. En Deleuze y Guattari son las dos cosas a la vez en una tensión irresoluble, lo molar y lo molecular. Bueno, podríamos estar aquí hablando de muchos de ellos. Entonces, por un lado, son falsos dualismos, en el sentido de que no cabe elegir entre uno de los dos términos y no se oponen exactamente, sino que hay otra relación entre ellos, precisamente para desarmar todo dualismo, sí, oposicional, negativo, de negatividad, etcétera, etcétera. Y donde además, por supuesto, uno de los términos, que es el segundo término, aion, molecularidad, etcétera, es el que siempre abre ya por completo la diferencia, ¿no? Es como en Derrida la voz y la escritura, ¿no? Voz, escritura. La escritura, que en Derrida se convierte en archiescritura, es el término que abre ya por completo la diferencia y desmantela por completo el binarismo, en este caso el binarismo de Derrida, voz-escritura, ¿no? Oralidad, escritura. Entonces es muy interesante lo que acabas de decir. me parece genial y es una excelente respuesta para los que dicen, no, bueno, pero Deleuze rechaza la historia porque afirma el devenir. Al diablo con los posibles, está lo virtual, ¿no? Esto es genial porque este concepto de tensión que introdujiste me parece Sí. que es la clave. Pensar en polos. Bueno, ellos con respecto a lo moral y lo molecular lo advierten. Ojo, no estamos haciendo una apuesta a lo molecular ahí poniendo todas las fichas en absoluto. Están hablando de polos. Bueno, pero Sigifredo tiene algo más que decir. Adelante, Sigi, te escuchamos. El diálogo creo que estimula mucho a pensar. Hay algo que me llama mucho la atención de cierta recepción deleuziana, neutralizante o apolítica o academicista, que le quita el poder político a Deleuze, y justamente yo creo que tiene que ver con convertir a Deleuze en un filósofo que se suma únicamente a la tradición intelectual que renueva cierta perspectiva postestructuralista. Yo creo que aquí lo interesante en todo caso es, como han dicho bien, es cómo funcionan los conceptos, en qué cosas. Y yo creo que este dualismo, y eso tiene que ver también con la perspectiva política de Deleuze y sobre todo de Guattari. Se pierde un poco, Sigifredo. Sí, se corta. Sí, no tiene buena señal. Ah, es que se está cayendo, me parece. Sería la cuestión. Ahí vuelve. Gracias. No sé si se entendió lo que dije. Es que tengo un problema aquí con la conexión. Hubo una buena parte que no te escuchamos, Sigifredo, sí, el final. Si ¿No se querés escuchó, resumir perdón? en dos. Hay una parte importante que no llegamos a escuchar, pero si querés resumir en 2 palabras. Adelante. No, se ve que hay. No. Bueno, pero algo llegamos a ver. Sí, yo de Hola, lo que hola, ¿me llegué escuchan? a escuchar. Ahora, Ahora sí.
¿Me Ahora escuchan? no. Ahora, cuando decís ¿Sí? me escuchas, te escuchamos. Hola. Pero después ya no. Hola, hola. Ah, bien, perdón, tengo muy mala conexión. Nada más, me gustaría puntualizar esta cuestión de que yo creo que lo importante es, como decían, cómo funcionan los conceptos y cómo posibilitan la apertura de la inmanencia y la vida. Y yo creo que aquí la cuestión no es estar en contra del dualismo, no es la inversión del idealismo, o sea, no sería entronizar al cuerpo. Recordemos lo que dice Deleuze sobre el cuerpo sin órganos y el cuerpo canceroso. Ok, ahora sí, te escuchamos completo. Sí, 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 no, yo estoy totalmente de acuerdo en la primera parte que ha dicho también, ¿no? En esa recepción deleuziana neutralizante, ¿no? En la medida en que, bueno, la academia intelectualiza de tal modo a Deleuze, pero bueno, también podríamos decir que lo hace con Marx o lo hace con Nietzsche, ¿no? La academia tiene ciertos efectos perversos, ¿no? La academia filosófica, la institucionalidad, la molaridad filosófica, si queréis, pero también está llena, plagada de fugas y de rizomas alrededor de su arborescencia. Quizá una prueba sea este mismo ciclo de conferencias, ¿no? Entonces, bueno, y otra vez volvemos a esa tensión, ¿no? Entre lo molar y lo molecular, etcétera, ¿no? Pod- Bueno, sí, ¿Podría, estoy podría hacer totalmente de acuerdo. podría- podría hacer una pregunta? Adelante, María Rosa. Bueno, muchas gracias, María García Pérez. Muy interesante tu disertación y muy esclarecedora. Yo quería preguntar si este binarismo, que en realidad es una tensión entre dos conceptos o dos modos de estar en el análisis, ¿no sería tal vez más que un binarismo, una polaridad incluida dentro del devenir? Claro, habría que ver cómo entiendes polaridad, ¿no? Yo creo que polaridad puede ser que recoja bien ese elemento de tensión, ¿no? De tensión, de tensionalidad entre los dos conceptos, ¿no? Como dos polos. Pero la polaridad, ese concepto también nos lleva muchas veces a los polos opuestos, ¿no? Cuando algo se polariza, por ejemplo, no sé allí, pero aquí en España, cuando alguien, en la política, por ejemplo, ¿no? Estamos muy polarizados. Siempre se alude a los bandos opuestos, a esa lógica de la oposicionalidad. Entonces yo no me resisto un poco a hablar de polaridad. No sé bien, ¿no? qué término usar. Yo creo más bien que, fíjate, hablaría más de una cuestión de una cierta impureza, ¿no? De una cierta Ajá. impureza. La impureza de los términos que están contaminados unos de otros. La molaridad está atravesada de molecularidad que busca su transformación. La molecularidad atravesada de molaridad porque hay un devenir molarizante, ¿no? También una posibilidad de ese devenir molarizante. El espacio liso es estriable, estriable es alisable. Es decir, eh, hay una impureza en ese devenir, una mezcla, ¿no? Que al final es eso, el rizoma, ¿no? Es un, como decían Deleuze y Guattari, un encuentro entre heterogéneos. Pero es un encuentro entre heterogéneos que es productivo, es como el concepto de síntesis disyunta, ¿no? Es Sí, unir sí. lo diferente, pero no a través de una lógica de negación o de oposición, sino de una lógica afirmativa, ¿no? Y ver ahí qué Ujú, produce, efectivamente, cómo funciona, ujú. asumiendo y viendo los peligros. Los peligros, por ejemplo, de una molaridad dura, cerrada, o los peligros de una molecularidad que deviene fascista. Es decir, Bueno, ¿no? De ahí, y por eso tampoco podemos hablar en términos de lo bueno y lo malo, lo molar mal, lo molecular bien. No, hay impureza, hay mezcla, hay complejidad, ¿no? Y esto es lo bonito, yo creo, de estos pensadores. y en este sentido, ¿no se puede hablar de un binarismo alternativo, alternante? Sí, 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 de una relación en el binarismo que sería efectivamente eh, afirmativa, productiva,
¿no? Más que de negación, de exclusión, de definir algo por lo que él no es, ¿no? Sí, se podría hablar de binarismo, pero desde luego habría que como que matizarlo, ¿no? Como estás diciendo, Claro. y ponerle quizá alguna especie de apellido, ¿no? De binarismo productivo, de binarismo de la Sí, diferencia. sí, Si al sí, final Deleuze lo dijo, ¿no? Es la síntesis disyunta. claro, hay que adjetivarlo. Mm. Bien, Hay que muchas adjetivarlo. gracias. O ponerlo o ponerlo en infinitivo, ¿no? Como decía Claro, también Deleuze en Lógica mm, del Sentido. Ponerlo en movimiento. claro. Un poco me hace recordar la cuestión de la diferenciación lacaniana entre hombre y mujer, pero que Sí, Lacan claro. propone que para la mujer es mejor decir que está en modo de, digamos, no todo, pero poner la palabra Sí. todo en un verbo, o sea, en no todar. No todar da Claro, la idea de, claro. exacto, de un devenir, pero que se puede tropezar con otro tipo de cuestiones, ¿no? Masculinidades, por ejemplo, en la mujer, que no es toda Claro. en su gozo, pero que si ponemos, en vez de no todo, no todar, o sea, verbalizar, transformar en verbo el subjetivo todo, Sí. entonces nos permite extendernos en el tiempo con todas las cuestiones que puedan llegar a suceder en ese tiempo en una mujer. Claro. Sobre todo para esta Ahí al época, final es. ¿sí? Escucho. No, sí, que completamente de acuerdo. O sea, yo creo, confieso que en Lacan no me he metido con una profundidad como sí me he metido en Deleuze, en Guattari, en Derrida, ¿no? Pero este no todar al que te refieres, ¿no? Al final, a lo que viene a aludir, a mi modo de ver, enganchando, ¿no? Haciendo ahora síntesis disyunta con Deleuze y sus binarismos, es a poner en variación el concepto mismo de mujer, de manera que la mujer no acabe siendo una totalidad cerrada, una Así identidad clausurada. Esto es, es esto así, es, es eso, es eso, claro, esto es. es eso. Bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Mientras hablaban, yo pensaba, bueno, está la famosa definición, ¿no? Las máquinas deseantes son máquinas binarias. Pero claro, Claro. ahí viene muy bien lo que vos decís, María, de poner el apellido, ¿no? De hablar de qué binario, porque hoy por hoy hablar de binario suena o Claro. resuena de un modo distinto que 50 años atrás. Es decir, bueno, estamos proponiendo un modelo deseante binario, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Desde No, ciertas posturas, claro. claro, feministas, poshumanistas, esto se puede tomar mal, pero digo, lo podemos evitar si aclaramos, por lo menos yo creo, de qué estamos hablando. No estamos hablando de ese tipo de binarismo de ninguna manera. O sea, cuando Deleuze y Guattari plantean que las máquinas deseantes son binarias, se refieren a su régimen asociativo y una máquina y otra, punto. No van más allá de eso. No se introducen en el terreno del binarismo cuestionado hoy, pero por eso es muy prudente hacer ese tipo de Sí, observaciones o señalamientos, como vos decías. exactamente. Claro. ¿No? Y en esa cuestión de las máquinas deseantes binarias, ¿no? Que operan con la estructura también y. Claro, ahí hay binarismo, pero es un binarismo que va ad infinitum, es decir, que hay un devenir, hay un movimiento ahí que impide el cierre. Al final los binarismos que nosotros hoy, desde ciertos lugares, ¿no? Criticamos, como eso, desde el poshumanismo, desde la perspectiva
de género o feminista, queer, trans, etcétera, son binarismos que lo que vienen es a buscar identificar, Claro, ¿no? un cierre. La identidad, ¿no? Un cierre, efectivamente. En cambio, aquí estamos hablando de herramientas, de repensar el binarismo para romper ese modo de binarismo, ¿no? Y para abrir por completo. Es como decías vos, ¿no? O sea, Eso es la estructura de la síntesis disyunta. Y del rizoma, es eso. no es el otro Exactamente. binarismo, El rizoma que al hombre final o mujer. deforma, claro, y el rizoma que al final deforma el sistema arborescente, ¿no? Donde el sistema arborescente trabaja por taxonomías, por clasificaciones, ¿no? Que son también oposicionales, que son jerárquicas, que hay un tronco de unión, en cambio el rizoma va deshaciendo todo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos una pregunta de Georgina Bertazo. Georgina, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, María? Un gusto. Re interesante la charla. Es algo que con Juan Manuel venimos charlando hace mucho. Y me pareció súper esclarecedor la forma en la cual lo expusiste. Y de alguna manera yo pensaba, me resuena esto a esto que vos marcás de, bueno, no hablar de polaridades porque terminamos cayendo en los mismos binarismos y demás, quizás hablar de esta tensión, esta oscilación entre términos y demás, y pensaba que quizás en la estructura que plantean Deleuze y Guattari es necesario poner estos dos términos para plasmar esta idea de necesidad de devenir, pero a la vez estructura, que tenga un cimiento molar aquello que está deviniendo, pese a que lo molecular es la condición de posibilidad de ese devenir, ¿no? Pero marcando de algún modo, y creo que esto es para mí lo más interesante de Deleuze, marcando la necesidad de esa estructura, de ese cimiento molar que va a no dejar en este fluir infinito el fenómeno, ¿no? O el acontecimiento, que sea algo que tenga alguna estructura. Y eso me parece que en términos actuales es importante, y justamente por esto del devenir fascista. Bueno, necesitamos una estructura, necesitamos estos principios que no son cerrados, pero para no devenir en esa línea de abolición, en esa línea fascista y demás. No sé qué pensás respecto a esto. Sí, es curioso, ¿no? O paradójico, me suena como paradójico lo que planteas, ¿no? Porque sería como si Deleuze y Guattari estuvieran en condiciones de construir una con los conceptos, con sus otros binarismos, ¿no? Sus binarismos otros distintos a los que han venido operando en la tradición de Occidente, como si estuvieran en condiciones de construir también una especie de molaridad otra, ¿no? De estructura otra, de sistema arborescente que no es un sistema arborescente en verdad, porque está de algún modo abierto o se deja afectar por el rizoma, o lo molar por lo molecular. Me resuena esa idea, ¿no? que os lancé yo antes, de esa institucionalidad problema, ¿no? Que es capaz de recoger la problematicidad de lo real, que es capaz de recoger esa molecularidad, ¿no? Y por tanto no se trata de que lo molecular se oponga a lo molar, sino que efectivamente tiene que haber una relación productiva, ¿no? Y eso implica una molaridad también otra, no una molaridad dura, cerrada, etcétera. Y es como si estuvieras proponiendo, y podría ser una buena perspectiva de lectura, ¿no? Que en el fondo Deleuze y Guattari estarían también tratando, porque al final están escribiendo libros, es decir, y publicándolos, de algún modo están haciendo academia, y esto es una institucionalidad, y esto es una molaridad. Deleuze daba clase, pero daba clase en Vincennes. Es una academia otra también. Es decir, una institucionalidad otra, abierta también
a la molecularidad, a la diferencia, a la transformación, eso sí, a una molecularidad que evite el riesgo del fascismo. Es decir, una molecularidad en la que no puede entrar o en la que estemos alerta ante un deseo que efectivamente busca su propia represión, es decir, ante un deseo que busca cesar la transformación. ¿Qué nos pasa muchas veces con la institucionalidad? ¿Por qué nos quejamos, por ejemplo, de la universidad, de la academia? Porque son estructuras que para hacer cualquier cosa es como mover un gran elefante, ¿no? El gran elefante de la burocracia, de las jerarquías, de los... y es dificilísimo que una institución se transforme un poquito, haga algo distinto a lo que ha venido haciendo. Bueno, la de papeles que tienes que hacer para justificar eso es como... Entonces, lo que estarían ahí apuntando quizá es a otro modo de institucionalidad, ¿no? Decían que en Vincennes le iban a dar el título por allí a cualquiera que pasara, que aquello no era... Entonces, bueno, es una línea de lectura muy bonita en verdad, ¿no? Pensar, no, la molaridad es mala, es lo malo y hay que quedarse en la molecularidad, porque no es cierto tampoco, están los peligros de la molecularidad. Bueno, pues entonces quizá pensar también una molaridad, la posibilidad de una molaridad otra, ¿no? Una institucionalidad otra, abierta a su propia transformación, etcétera, etcétera. Muchas O gracias, de apelando a verdad, lo que me vos... ha sugerido muchas cosas. Perdón. Te pisé mientras A cerrabas vos, a tu... vos. Sí, sí, No, no, adelante, perdón, adelante. Juanma. No, Eh, adelante, Gil, dale. sí, me encanta y me parece que yo cuando te escuchaba hablar decía, siento que en esta idea que vos planteabas es como si Deleuze y Guattari estuvieran pensando en esta imposibilidad que tenemos, no digo, es muy fuerte decir imposibilidad, pero en esta dificultad que tenemos o sea, de salir de los binarismos, ¿no? Entonces, es como, bueno, evidentemente, lo humano termina siempre clasificando o ubicando de alguna manera algunos polos, algunos puntos, y necesitamos pensar esos puntos de otra manera. Pero hubo una interpretación de Deleuze y Guattari que no fue esa, y me parece que en este momento nos sirve de alguna manera eso, o sea, empezar a focalizar en, evidentemente tenemos que aceptar la multiplicidad, tenemos que pensar la multiplicidad de una forma que se incorpore a nuestros estados, a nuestros países, a nuestras comunidades y demás, pero dentro de lo posible. Y lo posible también implica que haya una modularidad, y que haya una estructura, y que haya un orden, pero que ese orden, esa estructura y demás no clausuren la posibilidad de imaginar otros mundos posibles, y eso en función de la utopía, ¿no? Como, bueno, la utopía como algo que puede ser cualquier cosa. Bueno, no, tiene que ser de una manera, y esa manera es incluyendo la molaridad de algún modo. Ahí ya dejo de intervenir y lo dejo a Juan si tiene algo que decir. No, gracias, Geo. Estuvo fantástica tu intervención. Yo de apresurado, ¿no? Quería contar algo antes de que se me fuera de la cabeza, que, bueno, nos sirve el concepto que introdujo María, justamente hace unos minutos, el de impureza. Podemos hablar de una molaridad impura. Nos sirve tal vez Eso es. pensarla de esa manera, ¿no? Es una molaridad, pero una molaridad atravesada, signada por lo molecular, del mismo modo que podemos pensarlo también al revés. O sea, uno puede decir, el antiedipo es un delirio. Sí, es un delirio porque hay de todo, músicos, escritores, filósofos, acontecimientos de diversa, ¿no? Es como una cosa muy heterogénea, pero tiene cierta organización. No es un delirio puro y absoluto. Sí. Y al mismo tiempo, si lo tomamos, como decía vos, María, como
justamente como un producto académico, como un constructo académico, bueno, también tiene su impureza porque está lleno de cosas que habitualmente, por lo menos en esa época, no tenían que ver con lo académico. Así que lo podemos ver de las dos maneras. Y bueno, pero tu concepto de impureza me parece que es súper, súper importante para leer esto. Otra pregunta puedo hacer. Sí, sí. Dale, y con esto cerramos porque tenemos una conferencia en unos minutitos ya. Así que, si te parece bien, María, con esta Bueno, pregunta de María Rosa. muy rápido, muy rápido. En consecuencia, si es impuro, también puede ser incompleto. En ese sentido, creo que Claro. lo que están tratando de guardar y de cuidar Deleuze y Guattari es que no se entienda cada uno de los términos de ese binarismo impuro como total. Eso es. Exactamente eso. Y ahí es donde acabamos con el pueblo por venir. El pueblo por venir es un pueblo que nunca puede llegar y por tanto es un pueblo que no se completa, ¿no? Y es ahí donde hay que mantenerse, podríamos decir, en la impureza y en la incompletitud, ¿no? Ahí es donde habría que mantenerse con Deleuze y Guattari. Bueno, muchas gracias. Impureza y incompletitud. Parece que hemos llegado a algo entonces, ¿no? Con esta conversación rizomática también. No, pero genial, genial. Como decíamos, no es el hombre o la mujer. Eso es el binarismo que justamente tenemos que recusar. Bueno, genial, genial, María. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaste? Te hicimos hablar más ahora que durante tu exposición. Bien. Sí, es verdad. También es verdad que la hice un poco rápido. Creo que me tendría que haber detenido un poquito más. Bueno, pero me lo he pasado muy bien charlando con vosotros, pensando con vosotros. Un gusto, de verdad, un gusto. Y nos vemos pronto otra vez en el coloquio sobre Guattari. Sí, que vamos a comentar, porque esto ya va a circular en algún momento por redes, etcétera. Tenemos el segundo coloquio internacional Félix Guattari, los días 6 y 7 de mayo. Ya está ahí a la vuelta de la esquina, en un esfuerzo de organización por parte de la Universidad Nacional de Asunción. Y el primero lo hicimos a través de la Universidad de Morón, precisamente, el año pasado. Y bueno, nada, ahora esto va realmente desarrollándose de una manera genial. Van a ser 2 días de 12 horas cada día. Bueno, y María va a estar ahí participando, va a dar el puntapié inicial de este coloquio. Así que bueno, estén atentas y atentos porque va a ser realmente un evento de lujo. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es detener la grabación para luego comenzar dentro de unos minutos con la nueva conferencia. Así que yo ya te despido, pero no te vayas, María, dame un segundito. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ti y a vosotros. A ustedes, gracias. Muchas gracias.